Buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Mary Baldridge, la jefe del Departamento de Filosofía, Lingüística y Lenguas Mundiales en Carson University. Y quiero darles las gracias en especial a nuestra distinguida presentadora, la doctora Lilian Bondervalde Moeno, por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros hoy. Y también a mi colega, doctora Leonor Tayano Campoverde, por organizar esta ponencia. Por parte de nuestro departamento, del capítulo Gamma Chi de Sigma Delta Pi y de nuestro club de español, les doy la bienvenida a todos que están aquí para presentar esta ponencia virtual. Pues seguro de que aprenderemos mucho. Y ahora le paso la palabra a la doctora Tayano. Bueno, me añado a las palabras de Mary y agradezco a todos por estar aquí. Así que, bueno, lo que voy a hacer ahora es leer la biografía de Lilian, que en realidad no necesita mucha presentación porque todos sabemos quién es. Lilian Bondervalde Moeno es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde imparte cursos y dirige tesis tanto en la licenciatura en Letras Hispánicas como en la maestría y en el doctorado de Humanidades, Literatura, línea de Filología Medieval, Áurea e Hispanoamericana de los siglos XVI al XVIII. Desde 1989 codirige la revista Medievalia. Fue asimismo directora de otras dos revistas académicas, Signos Literarios y Lingüísticos y Signos Literarios. Es miembro de varios consejos editoriales de España, Estados Unidos de América, Alemania, Brasil y México. En la Universidad Autónoma Metropolitana es corresponsable del Fondo Ruiz de Alarcón, acervo y centro de investigación y responsable del proyecto académico Retórica aplicada a la literatura. Cofundó la editorial Grupo Destiempos, que inauguró en México las ediciones digitales. Ha ocupado diversos cargos institucionales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha pertenecido a diversas comisiones o comités del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. A partir de 2017 es presidenta honoraria de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro. Entre sus publicaciones se encuentran 92 artículos o capítulos académicos, 19 reseñas, 10 vídeos didácticos y 35 libros, 6 propios y 29 como editora. Cuenta con 143 participaciones en congresos académicos, además ha dictado 46 conferencias magistrales y ha sido miembro del comité organizador de 22 congresos internacionales. Ha sido invitada a dictar conferencias o cursos en diversas instituciones de México, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional del Virreinato, Museo Sumaya Loreto, Universidad de las Américas Pueblas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional de México ENEP y FES Acatlán, Universidad Autónoma de Zacatecas y del extranjero, University of California, Los Ángeles, Brown University, Michigan State University. Por esto y por mucho más, en Carson Newman estamos orgullosos de tenerla aquí con nosotros. Gracias, Lilian, por estar aquí. Solicitamos a todos los participantes que, por favor, silencien sus aparatos electrónicos mientras Lilian lee su presentación. Asimismo, recordamos que después de su charla se abrirá lugar a la sección de preguntas y respuestas entre el público y nuestra estimada conferenciante. Gracias, Lilian, tú tienes la palabra. Pues muchas gracias, agradezco a la doctora Leonor Tayano la gentileza de su invitación, que mucho me honra. Es un placer estar en la universidad, en Carson Newman University, pues por primera vez. Y pues muy honrada, muy gustosa de volver a ver a Mary Baldridge, quien pues tuve el gusto de conocer hace ya bastantes años. Y en fin, el día de hoy les hablaré del empleo de lo popular en producciones cultas. Voy del medioevo hasta el 17 llevo.
La cultura popular no necesariamente implica los usos, las expresiones, la literatura, el arte que proviene y reproduce el pueblo bajo, sino que independientemente de su origen, que puede ser incluso erudito, está constituida por todos aquellos elementos culturales que conocen y comparte la mayoría de la población en un momento dado, en un corte sincrónico en la diacronía. Algunas de estas formas se repiten de generación en generación, y aquí estamos ante lo que frecuentemente llamamos cultura tradicional o folclórica, pero cabe hacer una distinción que ante pregunta expresa mía la hizo mi querido y distinguido colega, recientemente fallecido, Aurelio González. En el folclore hay repetición, pretende ser idéntica, mientras que lo tradicional, como dijo el gran Menéndez Pidal, vive en sus variantes. No hay mejor ejemplo de lo que he dicho que estos versos de Manuel Machado. Y ahora sí voy a compartir pantalla. Voy a poner la presentación. Entonces, aquí están los versos de Manuel Machado, la copla. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantar. Oír a decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana en eternidad. Por otra parte, no es infrecuente en el mundo académico que lo grotesco, lo majadero, lo escatológico, etcétera, se consideren aspectos risibles pertenecientes al vulgo, al mencionado pueblo bajo, y que se piense que se les ignora en la alta cultura del mundo oficial, ocupada en asuntos de mayor trascendencia, como si en efecto hubiese privado la idea de la disociación del oculto oficial con lo bajo y risible, como si efectivamente las personas del medioevo y de la edad moderna creyesen que lo elevado, noble o erudito son ajenos a la risa, pues nada hizo reír a Jesucristo en su vida, que es posición sin alcances reales de ciertos círculos monásticos, y pues no, el ser humano es el animal ridens, como bien indicó Aristóteles. Por ende, en todo estamento medieval es posible encontrar innumerables muestras de lo ridículo, el cual supone, de acuerdo con la clásica definición ciceroniana, turpitudine et deformitate. He aquí algunas representaciones de gestualidad ridícula que poseen connotaciones negativas asociadas con el pecado, la maldad o la estulticia. Es que me puse lo que estoy leyendo, entonces me cuesta trabajo ver. A ver, compartir pantalla. Es un gesto grotesco muy frecuente aquí, asociado con el diablo. Otra vez, gestos de estupidez, pero que lo vimos en el mismo diablo. Otro de
bufonesco, también la estupidez, otros gestos. La gestualidad muy frecuentemente, como se observa, es con la boca. Estoy pasando de diferentes épocas hasta el 17, como se observa en la permanencia. Este es el clásico gesto del juglar. Hay muchas representaciones con este gesto risible. Este, pues desde de un tonto, ¿no? Un gesto de la estulticia. ¿No? Lo hice al revés. Bueno, también imágenes de actos o situaciones o motivos que implican esa fealdad por ser estúpidos, escatológicos. Voy a tratar de achicar esto. No, ya lo agrandé. Perdón, que estoy así. Entonces decía, también imágenes de actos o situaciones o motivos que implican esa fealdad por ser estúpidos o escatológicos. Voy a pasar más imágenes. Me salí tontamente de la presentación. Miren la cantidad de gestos grotescos que realmente es para una historia de cultura popular gestual, ¿no? La gestualidad. Aquí con esta sabiduría, ¿no? del búho, una sabiduría de índole negativa. Acuérdense que es el animal de la bruja. Hay otra gestualidad de asuntos muy estúpidos, sucios algunos. Estos sí son verdaderamente escatológicos. Aquí miren la reducción casi carnavalesca de un miembro de la iglesia y un rey. Esto es verdaderamente sucio. Muy conocido este manuscrito de música. Y muchos gestos escatológicos. Corté la cantidad de imágenes que tengo con propósitos de no pasarme del tiempo. Las ilustraciones vistas mueven a risa, pero al menos al paso, cabe apuntar que ésta se halla en dependencia del contexto. Y es que el mismo gesto o una actitud determinada puede no causar risa. Por el contrario, se aplica para de manera directa mover al odio, para provocar el denuesto contra los ejecutantes. Casos de esta censura de lo risible se aprecian en las imágenes siguientes. Obviamente son de las burlas a Cristo, las escenas de mocking, se dice en inglés, ¿no? Y hay mucha gestualidad, como ven, sacar la boca, la estupidez, desde luego escupir el rostro de Cristo. Sigue presente, miren, los mismos gestos que algunos perviven hasta nuestros días. Estos son higas, son majaderas, que desde luego que perviven. Este es en un contexto real con higas. Entonces, unas representaciones verdaderamente escatológicas, que no son risibles, al contrario, ¿no? Conducen al denuesto. La asociación entre lo risible y lo censurable
es ciertamente frecuente. Se escarnece al objeto sujeto risible con la finalidad de emitir un mensaje didáctico. El receptor entonces aprende riendo. Esta risa moralizante, eutrapélica, diría el sabio, o sea, Aristóteles, es la que en buena medida se propone en las preceptivas retóricas como un mecanismo más en el que se relacionan docere y delectar para la consecución del propósito de la causa. La voluntad de asombro que se percibe en virtud del empleo de lo risible llega en el medievo y en el mismo Renacimiento a extremos no propios de nuestro siglo, tan heredero del buen gusto XVIII. Estas sillas son mucho más fuertes, digamos. El Jardín de las Delicias. Había un gusto por lo escatológico, estos son los clásicos canecillos de infinidad de iglesias románicas, por ejemplo. Pero me pasé hasta acá. Cabe señalar que la comicidad, que atenta contra el orden establecido por la ideología hegemónica, puede entrar en el concepto moralizante, si acaso de alguna manera se evidencia tal propósito expreso. Estamos entonces ante una suerte de acto subversivo, consciente y compartido, pues es partícipe el receptor que ríe. Es también atentatoria la risa meramente catártica e inocua en cuanto a la función didáctica, como la del carnaval, y es que subvierte formas o recursos del mundo de lo estrictamente serio. Aplico el adverbio con el fin de hacer notar que lo que Bakhtin considera mundo o cultura oficial no es equivalente a seriedad, como el propio teórico ruso de alguna manera lo tuvo consciente. Lo risible, en este orden de ideas, no es el patrimonio de un solo estamento, el vulgo, sino parte de la cultura popular. En la definición que les dije, lo que compartimos todos en un momento dado. En la Edad Media, particularmente, son numerosos los motivos, las expresiones y los gestos risibles que se hallan indiferenciadamente en uno u otro estamentos, como lo ejemplifican algunas de las representaciones expuestas. Tales elementos ridículos provienen de una tradición larga en la que principalmente fueron utilizados con propósito de censura y edificación. Y aquí sí entran la cantidad de los canecillos, que pueden ser representaciones a nuestro juicio posmoderno sumamente fuertes. E incluso las podemos ver como asuntos obscenos, inmorales. Y es una censura, digamos, contra la lujuria o la gula, en fin, la estupidez. Otros, en cambio, tuvieron carácter apotropaico, esto es, de protección. Sobre este último punto, aduzco como ejemplos los traseros que muestran el ano, que fueron empleados en iglesias para alejar el demonio. Estoy sacando lo menos ofensivo, pero ojo, se encuentran en iglesias. El gesto obsceno queda, por ejemplo, en Estados Unidos. Como ustedes saben, en México no se usa mucho ofender de tal manera, pero esto está en una iglesia para alejar al demonio. O los genitales masculinos que se creía que otorgaban fuerza viril y protegían contra las epidemias, catástrofes naturales, etc. Aquí elegí una imagen de iglesia, de un canecillo, y este es el tapiz Bayeux, que aparece aquí extrañamente, y luego los caballos cuando van a batalla. Es muy interesante, desde luego que sabemos que viene desde la antigüedad clásica esta superstición de la fuerza viril.
Esto es evidentemente de protección contra cualquier catástrofe, contra los males, ¿no? Hay infinidad de pins que se ponen en los sombreros los peregrinos. También hay mujeres con vulvas exageradas, sobre todo en iglesias de Irlanda. Son las conocidas Sheila Nagigs u otras, puse algunas en iglesias. No han sido suficientemente interpretadas. Pero bueno, evidentemente tienen que ver con la capacidad de fecundidad y se entiende que sirven contra protección contra el mal de ojo. Y también había otra superstición que aparece en mi iglesia, de la mujer que mostraba su sexo para alejar al demonio. Desde luego me van a decir que hay un elemento misógino tremendo ahí, y sí. Pero por otro lado, las mandorlas de las figuras religiosas también tienen forma de sexo femenino, y algunos muy evidentes, que es lo que da vida. En fin, ciertamente hubo en otros siglos criterios sobre lo correcto que difieren de los nuestros. Alfonso X legisla Verbi Gratia en relación con la escutería. Los libros de medicina abundan en falos y otros elementos actualmente considerados por lo menos de mal gusto. Todos estos son de documentos de medicina. Si digo esto, es que no sé si determinados elementos culturales, por ejemplo, ciertos poemas de cancionero, deben entenderse como textos muy obscenos o simplemente burlescos. Hay alguna obra humorística, como El pleito del manto, que en el siglo XXI nos parece fuertemente obscena. Tal vez fue considerada una simple diversión erudita y majadera para mover a risa. Para mí, si se excluye del mundo de lo estrictamente serio, efectivamente se trata solo de un juego vulgar, sin mayores alcances, en el que se hace alarde de conocimientos académicos. Es pues una composición que con toda seguridad proviene de manos cultas y que se destina a audiencias que también lo son. Aparece en la edición de 1514 de las obras de burlas del cancionero general de Alfonso de Hernando del Castillo, que abarca la producción poética de la segunda mitad del siglo XV. Lo que nos habla, pues, de un público cortesano. La composición es de corte letrado y bien pudo leerse también en ambientes universitarios o profesionales de abogados, cuyos miembros descodificarían muy bien el juego estructural. El pleito movería risa a personas de cualquier grupo social por la presencia de elementos cómicos propios de la cultura popular, pero los receptores idóneos, implícitos quizá, requieren tanto conocimientos académicos como agudeza intelectual. Pues es que de otra suerte no se comprende bien ni la parodia estructural ni muchos de los mecanismos semánticos que obligan a una activa descodificación majadera. El grado de delectare, entonces, está en función del tipo de recepción en un ambiente que debe ser lúdico humorístico, pues la obra es impropia, como dije, en lo mundo de lo estrictamente serio, frente al que adquiere un carácter atentatorio en el sentido que antes se precisaba. En lo que concierne al concepto moralizante,
Resulta difícil catalogar la obra como satírica mediante definiciones medievales, pues en esta se considera que es objeto de la sátira, que el objeto de la sátira es la condena del vicio y el elogio de la virtud. La definición de Juan de Mena, por ejemplo, que se basa en la de Benvenuto da Imola, Sátira tractat enim de virtubis et vicis. El infante don Pedro de Portugal expone que, cito, sátira quiere decir reprensión con ánimo amigable de corregir. Y aún este nombre sátira viene de satura, que es loor. En yo a ella primero loando, el feminio linaje propuse loar, a ella amonestando como siervo, a señora, a mí reprendiendo de mi loca tema y desigual tristeza. Y el Marqués de Santillana, también del siglo XV, explica que, cito, sátira es aquella manera de fablar que tuvo un poeta que se llamó Sátiro, el cual reprendió mucho los vicios o las virtudes, de esta del uso Horatio, aún por esto dicho Dante, el altro è Horatio Sátiro, que venne, etc. Para los siglos de oro, en efecto, la risa es un ingrediente esencial de la sátira, pero de la composición satírica debe desprenderse, en teoría, que no en la práctica, un propósito edificante. Considérese, por ejemplo, estas palabras de Francisco Cascales. Cito, entienda el satirógrafo que no es su oficio decir mal y morder, como fin de esta poesía, sino corregir vicios y costumbres malas. La verdad es que en el siglo XVII, si hay censura moral, esta frecuentemente es un recurso para alcanzar otro objetivo, el denuesto de una persona. Se trata entonces de ataques ad hominem que pienso se enraizan, para no salirme del mundo hispánico, en la tradición poética de escarnio de los últimos siglos del medioevo español. En este tipo de ataques confluyen dos individualidades, el personaje vilipendiado y el emisor sahiriente, y ambos revelan tachas de índole moral. Uno porque se le dibuja como poseedor de aspectos despreciables y otro por su inquina, por su capacidad de ofensa y encono. Y ya sabemos el amplísimo territorio del que estamos hablando de la sátira áurea, con Quevedo y Góngora diciéndose de majaderías, Lope entrando, y nuestro querido Min, adorado Ruiz de Alarcón, pues fue sumamente golpeado en este mundo de la sátira anónima, que está llena de atribuciones de quien se piensa, porque verdaderamente puede ser muy, muy grosera. Villameriana parece fue quien hizo estos ataques tan directos a Gómez. Bueno, en la actualidad no hay duda de que la comicidad es requisito de la obra satírica y que en esta se saliere con un afán al menos de denuncia. Ahora bien, una intentio que se inscribe en el campo de lo ético, aunque podría encontrarse en el pleito del manto, en modo alguno es punto que sobresalga en la tentatoria obra. Por el contrario, si algo se evidencia es una poética en función del deseo de mover a risa. Una poética, en síntesis, que reposa en el tratamiento estético, estructural y estilístico. Ignacio Arellano, entre otros investigadores de la literatura cómica, precisa que lo burlesco literario se halla, cito, ligado a la noción de estilo. Entonces, juzgo que el sintagma medieval que aplica el compilador Hernando del Castillo en su Cancionero General es del todo preciso. El pleito del manto es una obra de burlas provocante a risa. En lo que respecta a la estructura de la composición, el pleito del manto adquiere la de una disputatio jurídica, que es forma sabida en el mundo culto
en virtud de los conocimientos de la retórica y de la dialéctica que formaban parte de los estudia generali. Como antecedentes medievales, habría que remontarse a determinadas composiciones goliardescas, según observa Frank Domínguez, mismas que a su vez acusan cierta influencia de poemas dialogados de la antigüedad. No hay que olvidar en lenguas vernáculas la poesía de debate que tiene en la península ibérica a Elena y María del siglo XIII, como notable muestra de la altercatio cómica y a la que dediqué un estudio. En el siglo XV son muy frecuentes los debates ficticios en la literatura, en verso y en prosa, humorísticos o no. Salta a la vista, en virtud de lo expuesto, que el recurso estructural para motivar la risa es la parodia de un discurso culto, la cual descubre el propio epígrafe que se agregó a la obra. Cito, y esta primera es una que dice el pleito del manto, la cual comenzó sobre una pregunta que hubo respuesta y replicatos, de manera que hizo proceso con sentencia y apelación. Se sintetiza aquí la paródica construcción que desde luego proviene del arte retórica. Con economía, una narrativa inicial da lugar a indecorosa causa mediante la previa exposición del estado del asunto que abre paso a una cuestión del todo ambigua. Luego, con empleo de técnica argumentativa, tanto inductiva como entimemática y silogística, vendrán las sofísticas y chocarreras probaciones alternas, en la que abogados y disputantes son arguens y defendants. Aparece también la voz del juez, al igual que la de testigos y comentador de la sentencia. Además, hay recursos como el de la apelación, y se fechan y se imponen plazos y costas del juicio. Este esquema sirve en síntesis para dilucidar un axioma tremendamente grosero y todo el procedimiento está plagado de inmoralidades desde el punto de vista de la cultura estrictamente seria del mundo oficial. El pleito del manto es una demostración de la existencia de una comicidad de muy intenso color en estamentos superiores en el bajo medioevo. Abre además las obras de burlas del Cancionero General de 1514. Luego fue sacado y esta posición inicial quizá indique un funcionamiento a manera de gancho para continuar la lectura de la enorme sección, porque efectivamente su temática y sus recursos, muchos, como les he dicho, cultísimos, no solo no escandalizaban, sino que seguían moviendo a risa a un público que gustaba de estos jocosos juegos eruditos y populares a la vez. Como ven, no he dicho el contenido del pleito, pero sí es muy, muy obsceno para nuestro juicio. Otra obra culta que hace uso de lo bajo y grosero es la Caragicomedia, que focaliza a un personaje lujurioso y ya sexualmente impotente, Diego Fajardo. En realidad, hay objetivos políticos en esta obra que parodia al cultísimo libro de Juan de Mena, El laberinto de Fortuna. Como señala Frank Domínguez, su editor, tiene una triple edición y un estudio amplísimo en un libro. Entonces, como señala Frank Domínguez, en el texto de Mena y en otros posteriores del periodo isabelino, las mujeres son aptas para gobernar. En Caragicomedia, por el contrario, la perspectiva es antifeminista.
Ello se observa en la caracterización negativa de personajes como María de Velasco y las prostitutas, quienes sin control masculino son dadas al sexo, al uso de la hechicería y a la asociación con herejes o infieles. Tales ataques, señala Domínguez, cito en inglés, perdonen la pronunciación, became easier to articulate after the queen died and male power became the social norm. Resulta claro que la tragicomedia no es solo de entretenimiento, sino que implica el ataque de un grupo político poderoso contra otro, el de Fernando de Aragón y el cardenal Cisneros. Su contenido no alude a la reina Isabel, por lo que las fechas probables de composición parten de 1516 hasta 1518. Son ciertamente innumerables las obras cultas provenientes del mundo oficial que hacen uso de elementos populares con diferentes fines. Admira, por ejemplo, el empleo que de estos hacen en los llamados sermones populares, que combinan en lengua romance para un público variopinto temas bíblicos, mitología grecolatina, escritos patrísticos, tratamientos deductivos, entimemánticos y silogísticos, etcétera, con refranes populares, expresiones coloquiales, símiles cotidianos y exempla, o sea, cuentos. Generalmente a manera de probaciones de argumentación, refranes en función de premisas o cuentecillos tradicionales para similitudines o exempla. Por cierto, los sermones populares derivan de una complicada pero efectiva técnica retórica de predicación. Aquí nada más para no aburrirlos tanto, puse una imagen, a ver. Puse en sermón. En sermón es el Papa, ¿verdad? Efectiva técnica de predicación surgida en el siglo XIII, que parte del tratamiento artístico de un tema bíblico, y allí que recibe el nombre de sermón temático. El sermón temático es el sermón académico, es una estructura interesantísima que aparece en la literatura, como aparece la disputatio. Y a veces, por no estudiar retórica, se van estas estructuras, pues, que son tan utilizadas en la literatura, ¿no? Aquí, desde luego, estoy asociándolas con los elementos populares, de algunos muy groseros, y es que generalmente, ¿dónde conocemos la cultura popular? Pues cuando la se emplea en la literatura culta. Bueno, en su establecimiento inciden factores varios, como la revaloración de la antigüedad, el auge de la lógica en virtud de la escolástica, el cuarto concilio de Letrán, que promueve la elevación cultural de los miembros de la iglesia, que había, como todos sabemos, unos muy burros y dados a la mala vida, pero aquí estamos. Puse una imagen de universitarios estudiando. Entonces, el concilio de Letrán pedía que se elevara el nivel cultural de los sacerdotes. Y había una enseñanza académica basada en la lectio y en el comentario, esto se llama explanatio, explicatio, así como en la pregunta de aclaración de dudas, la quaestio, y en la confrontación de interpretaciones, la disputatio. Y esta era la educación universitaria. En ese mismo siglo XIII
Surgen también las órdenes mendicantes, la de los franciscanos, pues a San Francisco, con las estigmas, y la de los dominicos, ¿sí? Que se llamaba justamente orden de predicar, ¿sí? Un señalado objetivo de estas agrupaciones religiosas es persuadir al pueblo, quizá ante el peligro de los movimientos heréticos, en la fe en Cristo, en los cánones de la Iglesia y en el cumplimiento de sus normas, lo que suscita pues la aparición del sermón popular. Aquí puse un cardenal, pero bueno. Cuya estructura parte de la culta o universitaria, pero el discurso no se enuncia en latín, como antes dije, y tiene particulares recursos artísticos como el empleo de la primera persona, la aplicación de recursos afectivos, construcciones con efecto mnemotécnico, como isocolos rimados, y sobre todo desarrollo temático que reposa en la divuición extra, esto es, que privilegia la explicación, la aclaración semántica de los contenidos temáticos. En síntesis, los frailes construyen sermones populares que entretienen, que mediante el delectare aseguran la captatio benevolentia y el attendum parare para alcanzar el doque. Los sermones populares son ricas fuentes de la cuentística medieval, de tradición oral, asimismo de siglos posteriores. No obstante su prohibición de su empleo en Trento. Después del Concilio de Trento, ya contrarreformista, pues, ¿qué están usando estos cuentos del pueblo? Ustedes, sacerdotes. ¿Pero qué pasa? Pues que claro que los usaban, porque tenían muchísimo éxito y las colas fuera de la iglesia, ¿no? Y luego con el influjo de la comedia nueva, pues los sacerdotes, como dice una estudiosa, Rodríguez Cuadros, con un ejemplo de que hacía rabiar a los moralistas, pues que veía un pajarito y hacía como que lo veía, y actuando los sacerdotes y la gente disfrutando a lo más, ¿no? Entonces sí les costó mucho trabajo extirpar los cuentos populares del sermón. En la literatura cada vez más observamos que se ponen, por ejemplo, en el teatro, en boca de la figura del donaire, ¿no? Bueno, los sermones populares son ricas fuentes de la cuentística medieval de tradición oral. Asimismo, de siglos ya lo había dicho, ¿no? Asimismo, de siglos posteriores, no obstante la prohibición de su empleo en Trento. Ahora bien, también hubo libros de los cuales extraer cuentos populares para adaptarlos a los contextos discursivos particulares de los sermones. Por ejemplo, el libro de ejemplos por ABC. Que por cierto, yo cada vez llevo más a mis estudiantes a que los estudien porque están muy poco estudiados. A veces están muy maltratados porque el sacerdote es el que les iba a poner los iba a adecuar estilísticamente y temáticamente al asunto tratado. El cuento que se inserta tiene un carácter utilitario en relación con el culto marco. De allí el requerimiento de proveer todos los mecanismos que permitan que se le asocie a mediante semejanza o diferencia u oposición. Este es el campo de la similitud, que puede ser en contra. El metadiscurso ficticio, aunque con cierto carácter amplificador y redundante de una exposición del marco, lo provee de elementos para su mejor comprensión, a la vez que le otorga mayores significaciones, muchas de las cuales hacen posible que se continúe con tratamientos más complejos. Es, pues, un recurso sumamente eficaz
tanto para comunicar la res, la materia, como para sobrecodificarla, lo que incide en el objetivo retórico fundamental del sermón, la persuasión. Y con base en este objetivo, otra virtud que hay que advertir de la utilización del cuento en un sermón o en una plática doctrinal es que se recuerda fácilmente, lo que actualiza en la memoria el mar. Hay varios factores que inciden en su retención. Los más evidentes son su brevedad y que se trata de una historia ya conocida. ¿Por qué? Porque es patrimonio de todos, porque es parte de la cultura popular, pero que se le presta atención por la novedad de su aplicación. Esto es, por su función metadiscursiva en relación con el mar. Además, los cuentos cumplen lo que en los tratados mnemotécnicos se indica como método para promover la memoria artificial, el orden lógico. Y es que con coherencia y de manera lineal se hayan ordenadas sus tramas. Las acciones, por otra parte, pueden ser extremas o sorprendentes, y esta forma de alienación, en el sentido retórico, la alienación es crear un shock psíquico en el receptor, se asocia con este concepto del formalismo ruso de la desfamiliarización, ¿no? Entonces, y es que esta forma de alienación motiva la atención y la recreación mental de las mismas. A ver qué imagen puse por acá. Aquí hay una imagen que sintetiza las acciones asombrosas y graciosas del cuento de la mujer, que para impedir que su marido conozca que él es infiel, con ayuda de una moza, engaña al perico al hacerle creer que hay gran tormenta con truenos y rayos, de tal forma que el esposo juzgará al perico como un mentiroso. ¿Recuerdan este comiquísimo y muy misógino cuento que aparece, por ejemplo, en Sendebar? Este es de cuentos de un manuscrito alemán. Fíjense que tengo muchísimo material, pero ya veo la hora, 11:47. Iba a hablar del libro de Buen Amor, iba a hablar de la germanía, que es la lengua de rufianes y prostitutas, y ¿saben qué? Todas las composiciones de germanía no son del pueblo, son de autores cultos. Iba a hablar de su empleo de la germanía en las quintillas del aire. Iba a hablar de elementos de cultura popular presentes en la dramaturgia, aterrizaba en Ruiz de Alarcón. Pero pues ya me dio la hora, o sea que me quedé en el sermón popular, como que casi iniciando lo que les pensaba dar. De cualquier modo, pues espero que les haya interesado y agradezco mucho la gentileza de su atención. Nada más voy a leer el párrafo de conclusiones. Yo nunca creí que me iba a tardar tanto él, porque supuestamente lo tengo medida. Son 6,000 palabras, se supone que son 40 minutos, pero yo no sé por qué me fui tan despacio. Bueno, para concluir, cabe indicar que los autores letrados emplean elementos de la cultura popular, que también son su patrimonio, de acuerdo con la definición que les di, con diversos fines, incluido el didáctico. Mucha de la cultura popular, como bien se sabe, se conoce solo merced a la literatura culta que la emplea. Pienso que no deben hacerse tan drásticas separaciones académicas en nuestras materias de estudio, ya que tienden a ignorar esta realidad compleja a la que se asocian y funcionan en conjunto dos formas culturales. En México hay grupos muy excelentes de oralistas, de gente que estudia la literatura tradicional y la literatura popular. Sin embargo, es un tema ausente la literatura culta, y en la literatura culta están funcionando de una manera particular
o no solamente en la literatura culta, por eso puse producciones culturales, porque están en las iglesias, están en universidades, en fin, ¿no? Entonces nos enfrentamos ante unos fenómenos complejos donde no hay oposición, no está excluido lo culto de lo popular. Todos nosotros, digamos que nos asociamos como parte del mundo culto, conocemos las canciones populares y las podemos emplear para caracterizar un personaje, para satirizarlo, con diversos propósitos, para diferenciarlo, como hace Ruiz de Alarcón, de otros también populares. En fin, bueno, pues muchísimas gracias por la gentileza de su atención y por esta invitación que tanto gusto me ha dado. Muchísimas gracias a ti, Lilian, estuvo excelente. Así que vamos a ver qué preguntas tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Las personas más tímidas ya me han enviado preguntas por el chat, que las leeré después de que las personas menos tímidas hagan sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar. Retórica también, ¿eh? Sí. Por eso. Entonces, empezamos con las preguntas que me han sido mandadas por el chat, que son muchas. Bueno, yo tengo una pregunta. Perfecto. Solo que, perdón, es que me preocupa un poquito porque mis vecinos ahorita están haciendo mucho ruido y espero que no se escuche todo el ruido que están haciendo. Bueno, yo quisiera, bueno, yo recuerdo, Lilian, que en el curso que tomamos ya hace bastantes años de medieval, hablando del libro El Buen Amor, nos comentabas acerca de que de pronto la cuestión de hacer mención de la nariz, de una nariz así muy grande, pues podía tener una asociación fálica. Y bueno, pues yo viendo así la imagen que nos ponías, esta imagen, bueno, que era una alegoría, me parece, de la locura, pero de un hombre también así con una nariz muy grande, pues pensaba en el soneto de Quevedo a Góngora, de burlesco, érase una nariz, eh, érase un hombre a una nariz pegado. Y pensando en lo que nos decías, que finalmente en la burla satírica ya de la poesía entre Quevedo y Góngora, pues tenía todas estas connotaciones que venían de lo popular, pues la verdad me pregunto si toda esta cuestión de la nariz, bueno, que le hace la burla haciendo referencia a su nariz en particular, pudiera tener por ahí un significado, además de todo, pues burlesco, que pudiera tener incluso la asociación fálica o algo así. Pues, hay de narices a narices, ¿no? Esta es una asociación ideológica, porque Ajá. una nariz ganchuda se supone que es propia de judío, ¿no? Ajá. Y entonces a veces hay representaciones muy cercanas entre la bruja ya renacentista, que se vuelve horrible porque pues no es muy diferente el hada con sus hechizos, con su filocaptio, que es guapísima, a la bruja espantosa que se asocia a la nariz con judío, y eso es lo que hace Quevedo. Érase un hombre, una nariz pegado, y ataca a los médicos, profesión de judío. Curiosamente, Alarcón, en Patacoja, si es que es de Alarcón, yo pienso que sí, le dice, tú tienes a mejor. El que tenía era Alarcón. La del arcipreste de Ita es gorda. En México todavía hay tales asociaciones del pie, de la mano, perdónenme, pues con ciertas partes sexuales masculinas. Pero ¿de dónde provienen? Que sí son populares. Provienen de los tratados de fisiognomía, que sí se popularizan. El atribuido a Aristóteles, nada más y nada menos, ya hay muchos. Tener la nariz así de tacón, que ahora hasta se operan para tenerla así respingada, era muy mal vista.
se asociaba con el mundo campesino. En fin, y esa es una parte muy culta que se populariza. Entonces, otra vez la complejidad de... Ahora, imagínense todos los tratados de fisionomías en relación del físico con el alma. Entonces podemos imaginar, salto otra vez a Ruiz de Alarcón, lo que habrá sentido de las burlas hacia su joroba y lo que representaban, ¿no? La deformidad física siempre es una expresión del alma, ¿no? De un alma grotesca, de un alma mala. Se sabe defender, pero sí se ha de ver. Tuvo que tener una personalidad muy fuerte para luchar contra estas determinaciones culturales muy populares, ¿sí? Pero de origen culto, otra vez la complejidad de estas asociaciones. Claudia Marucha Pina es una colega de la UAM y sí, efectivamente fue una alumna hace ya mucho tiempo. Licenciatura, maestría, doctorado, también estuvo allá con Vicente Beltrán en La Sapienza, en Italia. Entonces, muchas gracias, Claudia, por estar en esta conferencia. No, muchas gracias a ti. Ya sabes que disfruto mucho tus conferencias siempre. Gracias. ¿Otra pregunta? Si no, voy a las preguntas que se han hecho por el chat. Bueno, vamos a las del chat entonces. Lilian, ¿prefieres que te lea todas de un solo golpe o prefieres que vamos una por una? Pues de uno por una porque ya se los olvidó. Ya, vale. Entonces, la primera pregunta, quieren saber más sobre la representación de la alcahueta, ¿vale? Y bueno, y las huellas populares de la representación de la alcahueta en la literatura culta. Esa es la primera pregunta que nos están haciendo. La alcahueta se une con la representación de la vieja y es una representación muy, muy negativa, horrible. Las mujeres hemos tenido pues un papel muy sometido, pero el peor papel es el de la mujer sola y vieja, que incluso luego se le ha asociado con la bruja. Pero esta alcahueta, yo alguna vez estudié a Celestina, por ejemplo, y sus elementos físicos, pero ¿cuál era la pregunta? Quieren saber, son varias preguntas de la misma persona, te leo las 4 porque así ves el hilo lógico, ¿vale? Por eso te pregunta. La primera es sobre la alcahueta, después te pregunta sobre los juegos de escarnio y la relación con las farsas profanas, ¿vale? Te pregunta también sobre la relación de la alcahueta y su relación directamente proporcional con el lujurioso y el impotente. Y además te pregunta finalmente esta persona qué tan original es la representación de lo popular en Juan de Encina. Bueno, ya Juan de Encina del 15 viene de una larguísima tradición popular. Y la representación de la vieja y la alcahueta también se fue formando a lo largo, para no meterme con la antigüedad, pero siglos XIII, XIV, XV, de Huetula, Pánfilos. Es esta alcahueta que va a tener ciertos motivos que se van a repetir, por ejemplo, su capacidad argumentativa. Entonces es muy hábil, muy sagaz, con capacidad de persuasión, pero una persuasión para el mal, para el pecado. Alguna vez yo he señalado que, pues cuidado, en la Edad Media, por ejemplo, los consejos eran muy validados, pero el arcipreste de Edita tiene un colmillo de este tamaño para decir, ojo, depende quién los enuncie. ¿Y quién lo está enunciando? Una alcahueta que te va a llevar a pecar, te va a llevar a tener relaciones sexuales. Cuidado. Esto no lo digo porque me sucedió a mí, sino para darte ejemplos. Dice después de su versión del Pánfilo, cuidado, mujeres. Toda la representación de la vieja
por ejemplo, en el mismo libro Buen Amor, cuídate de la barbuda. Y Celestina es barbuda, la vieja que retiene menstruación. Y otra vez estos elementos populares que tienen un origen culto es la medicina. Es la medicina, pero también aparece en Plinio. ¿Qué pasa en las viejas que ya no expelen la menstruación, que era considerada veneno puro? Plinio dice una gotita de menstruación pudre un árbol. Entonces, la mujer la mujer vieja no menstrua más. Entonces lo entendían como que se quedaba en el cuerpo. Y esto que ya viene podrido, el semen femenino se llamaba porque el semen masculino era blanco, o sea, estaba bien cocido, el de la mujer estaba podrido. Esto explica muchas cosas, ¿eh? Pero entonces sobre todo en una mujer vieja explica la maldad, su maldad. Explica que tenga barbas y bigote. Y esto explica una actitud masculina, pero de muchísima lujuria. Entonces se unen en la vieja, en la alcahueta, elementos increíblemente negativos. Es una mujer peligrosa, lujuriosa. Y además, ya cuando se le ponen atributos, asociado con la alcahueta está la hechicería. Entonces, pues ahí se formula la imagen de la bruja. Entonces, todo esto viene de una alcahueta, que no es una medianera nada más. Su físico, sus actitudes, en fin, pues son dignos de muchísima desconfianza. Estuve analizando las pareñas, ahora sí que los refranes sobre viejas, y sigue perviviendo todos estos motivos, lo que es una realidad tristísima, pues para la mujer sobre todo del pueblo. Curiosamente, dentro de los refranes no hay ningún refrán positivo. Estaba yo viendo este librito, justo lo tengo acá al lado, de la Marquesa de Lambert, a ver si lo ven, un librito chiquito. Sí. Sobre la vejez de las mujeres. Y en este librito, pues obviamente, una perspectiva de mujer rica, muy positiva, pero no se recoge nada en la cultura popular del refrán. Ni siquiera que sea una abuela y buena cocinera. Nada, nada. Entonces sí podemos observar a través de la cultura popular y desde luego su enorme empleo en la literatura culta, o al revés, yo ya no sé de dónde vienen los influjos, pues una perspectiva muy, muy negativa sobre la mujer vieja, que la miserable, para sobrevivir, uno de sus oficios, el más usual, es ser alcahueta hechicera. Hay que unirlos, ¿sí? No sé si con esto habré respondido las preguntas que me formularon, pero bueno, es todo un tema que puede ser muy apasionante sobre la alcahueta y sobre no solamente la alcahueta, la vejez en general de la mujer del pueblo, que estaba tan desprotegida. Sí, hay refranes y en fin sobre las arrugas, pero eso también otra vez se asocia con el grotesco, y con lo grotesco que inmediatamente habla de elementos negativos de personalidad. O sea que no se salva por ningún lado. Bien, perfecto. Hay preguntas en el... Todavía tengo otras preguntas que puedo leer, pero no sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Pues bueno, voy a leer las otras preguntas que tengo y yo creo en parte las has respondido. Así que leo todas para ver en los pocos minutos que tenemos. La pregunta estaba relacionada precisamente con el refranero, así que te adelantaste un poco, pero entre todo lo que nos preguntaba es la representación de los fluidos corporales en el refranero, era una. Otra pregunta era sobre la representación de las verrugas en la iconografía medieval
Y otra pregunta es sobre qué argumentos se evitan tocar en los sermones populares. ¿Cuáles son los argumentos que no se tocan en los sermones populares? Entonces, fluidos en el refranero, representación de verrugas y argumentos que se evitan en los sermones populares. Pues la verdad, sobre los fluidos en el refranero, realmente no me he puesto a buscar. Entonces no podría responder así como las imágenes escatológicas, en fin. Hay algunos holandeses como, perdón, Miar la Luna, pero ya no me recuerdo bien qué implica. Implica una estupidez. Es como escupir al cielo, que es de los pocos refranes que me sé que te va a caer en la cara. O Sí, sea, es otra estupidez esto. Pero otros tipos de fluidos, pues en refranes no he visto. En literatura, pues he visto más recuerdo en uno del Conde Lucanor, que va un sacerdote, a ver si lo recuerdo bien, un fraile, y en la zona de prostitutas hace sus necesidades. Completamente significativo el desprecio, pues, hacia ese mundo que merece este tipo de fluidos, digamos, ¿no? Escatológicos, tremendos. Ahí se usa con un propósito moralizante. Pero como podría haber sido con propósitos, que no es el caso, propósitos cómicos, igual que las imágenes, ¿no? Luego, ¿qué otras preguntas había? Lo de las verrugas. Tampoco mucho, pero las verrugas, son otros elementos negativos porque implican vejez, y la vejez de por sí, la vejez femenina, implica maldad de la vejez del pueblo. No vemos a mujeres ricas, no vemos a pobrezas, no vemos. De por sí el pueblo siempre ha sido maltratado, pero como la mujer, no. El viejo también maltratado en el pueblo. Es el viejo celoso, el viejo ridículo y el cornudo y estúpido. En todos los fablió y posteriormente en entremeses, en fin. Mientras que ya en la comedia, el viejo barba es un hombre sumamente respetable. Sí aparecen, no aparecen mujeres así respetables, viejas, mayores quizá, y con escasa función dramática en el caso de teatro o participación literaria. Esto para los grupos feministas, en fin, los estudios de mujeres que están tan de moda, pues sí hay mucho donde sacar para el estudio, pues, si no de la misoginia, sí del desprecio de lo femenino. En el pueblo definitivamente la vieja lleva toda la cuenta. Y además en la realidad, ya si lo comparamos con datos duros, la mayoría de las mujeres asesinadas en ese momento en que Europa y posteriormente también Estados Unidos enloqueció en la llamada cacería de brujas, pues fueron mujeres marginales, solas, desprotegidas. No la bruja que inventan los inquisidores, que parte de un imaginario, ¿no? Que vuela, que da el beso inmundo, que mata niños en representación del niño Dios. Esos son puras ideas que provienen de tradiciones culturales desde la antigüedad. Las cenas macabras, las ménades enloquecidas, en fin, todo eso. La verdad es que, pues, ¿a quienes persiguieron? A este tipo de mujeres. Algunas efectivamente, pues, eran curanderas, en fin, que siguen nuestras tradiciones, sobre todo en Latinoamérica, pues, cuántas mujeres hay hierberas y con pensamiento supersticioso, digamos, ¿no? Que hacen hechicerías, en fin, populares. Este tipo de mujeres, otras solas, otras con, digamos, con Alzheimer, que roban
en un mercado para comer, que acompañan su soledad con algún animalito, que deciden que es un incubo con el que van a tener relaciones sexuales, en fin, ¿no? Entonces sí, la figura de la vieja es todo un tema. Gracias, Lilian, por esta excelente presentación y por este excelente diálogo. Lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si hay una última pregunta o si ya cerramos. Bueno, creo que vamos a cerrar entonces. Lilian, muchísimas gracias nuevamente a nombre de Carson Newman, a nombre del Spanish Club, a nombre de Sigma Delta Pi. Estamos verdaderamente felices de haberte tenido aquí. Gracias como siempre. Ha sido muy enriquecedor. Al contrario, un placer estar con ustedes. Y bueno, muy agradecida y perdonen que no pude tratar todas las obras que traía, pero si no, pues acá, ya de una vez que me contrataran allá para darles clase. Por supuesto. La verdad que me di muy mal mi tiempo, perdónenme, pero bueno. Eso significa que tienes que volver. Vale. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Un gusto que me hayan acompañado.